es asambleísta PSC, Tiempo de Cambio por Tungurahua y miembro de la Comisión de Justicia. Bienvenido a Contacto Directo. Buenos días. Después de la consulta que le hizo el Ejecutivo a la Corte para resolver la constitucionalidad de una disposición transitoria al artículo sobre la despenalización del aborto, la Corte ha dejado claro que no puede pronunciarse al respecto. Entonces, quedaría claro que si no fue aprobado por el Pleno durante el debate, ¿no podría pronunciarse? Bueno, ante un veto abusivo, al más puro estilo de la Revolución Ciudadana, en donde se pretendió que se pongan textos o que se pronuncie alguien sobre un texto que no se había aprobado por la Asamblea, la Corte Constitucional ha hecho bien y le ha dicho al Ejecutivo que eso no procede. El Ejecutivo no se podía pronunciar sobre un texto que no se aprobó, pero tampoco podía pedirle a la Corte que lo haga, y la Asamblea, por supuesto, ahora ya no lo puede hacer. Entonces, creo que en ese punto ha sido positivo el veto, y lo que tendrá que hacer ahora la Asamblea es procesar ese dictamen. Pero yo ayer, ya en la Comisión de Justicia, se decidió que la Asamblea no puede hacer absolutamente nada, y esa disposición transitoria va a quedar en el texto y tendrá que ser derogada algún momento por una nueva reforma al Código Orgánico Integral Penal. ¿Y por qué no se puede hacer nada, quedando claro que ese texto no se debió haber incluido entonces? Porque el veto no tuvo la razón de ser, el veto no tuvo que pronunciarse pidiendo la inconstitucionalidad de esta norma. Lo que pudo haber hecho es un veto parcial, como ha hecho con 37 otras disposiciones del Código Orgánico Integral Penal, y por ende la Corte no se pudo pronunciar, y no puede tampoco ahora la Asamblea, con miras a arreglar el texto, quitar una disposición transitoria que además no tiene razón de ser, puesto que el artículo 150, lo que se buscaba, no fue modificado. Entonces yo creo que ha sido interesante porque le ha dado los límites también al Ejecutivo y le ha dicho: este tipo de vetos no se pueden hacer, hay que respetar la legalidad, la constitucionalidad, y no se puede hacer tampoco lo que sucedió hace algunos años, en donde el veto era una herramienta mal usada por políticos, por varios gobiernos, y se iba por fuera de los límites establecidos. Pero si quisiera hacerlo, el Ejecutivo tendría otras formas. Es decir, ahora hay un proyecto urgente sobre la mesa, otros por discutirse, y por eso es importante ver las opciones, las facultades que tiene el Ejecutivo, porque en este caso fácil es decir: sobre esto, no sé, mando y consulto a la Corte, como diciendo lo dejo en sus manos, cuando sí existen alternativas para que el Ejecutivo pueda insistir en caso que así lo quiera hacer. Pero hay límites y hay precedentes jurisprudenciales. El más importante, por ejemplo, se dio en el 2001, cuando el entonces Tribunal Constitucional le dijo al presidente que a través del veto no podía subir los puntos al IVA. Entonces, tampoco puede el Ejecutivo irse más allá de lo que establece la ley y la Constitución, sino tiene que ceñirse a lo que tiene que hacer. Y bien lo que usted menciona, se podría dar, por ejemplo, en el proyecto económico, pero ya hay un precedente y se tienen que respetar los límites del veto, porque no se puede ir más allá de sus facultades el Ejecutivo. Los límites sería que haya sido un tema tratado, es decir, el artículo 138 dice que si la objeción fuera parcial, la presidenta o el presidente de la República presentará un texto alternativo que no podrá incluir materias no contempladas en el proyecto. Ahí también vale decir si es que es el proyecto que están tratando o el proyecto original que se planteó. Y bueno, y de hecho eso sucedió en las 37 objeciones. El Ejecutivo planteó en muchos casos objeciones correctas con textos alternativos. Lo que no podía hacer, por ejemplo, es lo que hizo con el comiso sin sentencia, en donde objeta por inconstitucional y además sugiere un nuevo texto, un artículo que no se aprobó, como fue el de la modificación a ciertos aspectos de la incautación. Entonces, tiene que hacer lo que establece la ley, porque si no caemos también en lo que se dio en la Revolución Ciudadana hace algunos años, en donde a veces el veto por omisión se utilizaba como un veto constructivo, en donde el Ejecutivo legislaba, proponía textos que no fueron aprobados por la Asamblea, y claro, en ese entonces también había una fuerza política que permitía que esos temas se aprueben tanto en la Corte como en la Asamblea, pero esos excesos... En el caso de las reformas al COIP, la Corte le dice, si el presidente de la República consideraba que la actual prohibición penal, por ejemplo en el caso del aborto, en casos de violación, es inconstitucional, pudo presentar en la Asamblea un proyecto alternativo o un proyecto de ley para despenalizarlo, o bien presentar ante la Corte una demanda de inconstitucionalidad, pero no lo presentó, como sí lo ha hecho en otros casos. Por ende, ahí, más allá de la consulta, ¿estaba escogiendo no insistir? Bueno, lo que pasa es que aquí se tiene que respetar lo que decidió la Asamblea, y no pueden pretender, porque lamentablemente creo que al presidente le marearon activistas
personas que hablaban en los medios de comunicación, incluso sus propios ministros, que le pedían públicamente que incluya textos que no se aprobaron en la Asamblea. Y también eso derivó en esta objeción por inconstitucionalidad, que ya vemos los resultados que tiene a través de la Corte y luego en la Asamblea. Entonces esa no es la forma. Cualquier cambio a las leyes, porque aquí ninguna ley es inamovible, tiene que darse a través de los pasos que establece la Asamblea, o incluso podría darse a través de una demanda de inconstitucionalidad, que en este caso puntual entiendo que se la ha presentado. Sí me sorprende que se la presente, claro, 5 años después de que el Código Orgánico Integral Penal fue expedido, entonces genera ciertas sospechas. Pero los caminos existen, lo que no se puede es torcer los caminos porque no gustó una decisión de la Asamblea, que además, déjeme decirlo, confirmó temporalmente el derecho que tienen miles de niñas y niños que están en el vientre materno a la vida, y que además está establecido por la Constitución en el artículo 45, votado por millones de ecuatorianos. No puede ni un solo juez irse por más allá de esa voluntad ciudadana y multitudinaria. Entonces eso se tiene que respetar y los cambios se hacen en democracia. La Comisión de Justicia luego entonces sesiona para conocer el dictamen de la Corte. Son 4 artículos de las reformas al Código Orgánico Integral Penal que el presidente vetó, y entonces ahí la Corte indica que el Ejecutivo está incurriendo en un error de práctica legislativa. Esto, y vale por ello la importancia de aclararlo, ¿deja sentado un precedente asambleísta? Sí, yo creo que es un precedente interesante sobre los límites a los que tiene el veto al Ejecutivo. Lo que tendrá que suceder ahora es que las 37 objeciones parciales que ya las procesó la Comisión de Justicia se juntan con la decisión sobre estas 4 objeciones por inconstitucionalidad, y esto ya puede tener su camino en el registro oficial y ser ley. Entonces yo creo que ha sido un precedente importante, porque además le ha dicho a la ciudadanía: los temas se deciden en la Asamblea, con los votos, los haya o no los haya. No puede el Ejecutivo intentar cambiar eso, y tampoco podemos esperar como ciudadanos, como periodistas, como activistas o incluso como políticos, que se hagan cambios que no se pueden hacer a través de la ley y pedir ilegalidades del Ejecutivo, que es lo que sucedió con esta transitoria. Las observaciones de Esteban Torres, asambleísta PSC, Tiempo de Cambio por Tungurahua, y un contacto directo. Gracias por haber estado con nosotros. Gracias también, un saludo.